Bueno, muchas gracias. Antes de nada, entre las distintas citas que se han hecho, permítame que me quede más con las de Miguel Herrero de Miñón que con las de Stanley Payne. Pero bien, yendo al tema, cuando el Partido Popular presenta iniciativas sobre la Constitución, tenemos a veces la sensación como cuando veíamos una película de Hitchcock y utilizaba aquel elemento narrativo del MacGuffin. El MacGuffin era un instrumento, es un instrumento de distracción con el cual se nos cuenta una historia como si fuera lo importante de que va a observar un espectador, cuando en realidad se nos está colando otra historia que es la importante. El ejemplo clásico es el de Psicosis, que mis compañeros millennials igual no han visto, pero el resto supongo que sí, que al principio pensamos que es una película que va sobre un robo de unos billetes que van en un sobre. Esto no es una alusión, por Dios, a nada, pero en realidad la película va de cómo Norman Bates usa a su madre, que está muerta, como excusa para cometer sus fechorías. Aquí, como en las películas de Hitchcock, estamos ante una proposición cuyo contenido expositivo es perfectamente inocuo, y además quiero agradecer el tono del señor Gómez Angulo. Da gusto cuando se debate incluso sobre temas en los que podemos tener diferencias muy importantes, pero no se recurre a calumnias, infamias y a noticias sacadas de portales de noticias falsas como otras veces. Da gusto. Silencio, señorías. Pero el problema es que la defensa que el PP suele hacer sobre la Constitución es como el MacGuffin de las películas de Hitchcock. Muchos recordaremos la primera legislatura de Aznar, en la que quizás se inauguró esto, en la que había como tres grandes mantras. Uno, que Aznar hablaba catalán en la intimidad, porque era la época en la que Pujol ya robaba, y lo sabíamos todos, ya había pasado banca catalana y tal, pero era uno de los nuestros, entonces se hablaba en catalán en la intimidad. Otra era el giro al centro, y lo que viene al caso era el patriotismo constitucional. Lo que pasa es que aquel patriotismo constitucional en realidad era la forma de referirse al nacionalismo reaccionario y autoritario de la Alianza Popular fundada por Manuel Fraga, a la que se afilió la señora Cifuentes. Usted no, usted estaba en UCD y quizá eso explica algunas diferencias, pero que lo que hizo fue convertir la Constitución del 78 en un mantra, en una reliquia cuyo contenido daba igual. En realidad pues era un símbolo de España, como la bandera o el himno, pero su contenido daba igual. Y entonces lo que nos traen es un homenaje que se parece más bien a un homenaje a Cervantes, el que nos trajeron sobre el cardenal Cisneros, o siguiendo con el ejemplo de la película, como cuando Norman Bates hace como que adora a su madre, pero considera que está muerta y que le sirve para tapar sus peores acciones. En realidad, el patriotismo constitucional está en las antípodas de esa visión de la Constitución como una reliquia. Y es interesante recordarlo porque explica nuestra visión que hemos tratado de explicar muchas veces, de cómo la memoria democrática en realidad lo que es un instrumento para construir un país de futuro. El patriotismo constitucional surge en Alemania, lo elaboran pensadores como Stenberger y Habermas, y tratan de crear un país frente a la idea primordialista de nación a través del pensamiento republicano. Ellos reivindican la patria como una construcción de derechos políticos y sociales, de libertades cívicas, a partir de la participación ciudadana y siempre orientada a defender la promoción del bien común. La Constitución es soberanía popular y derechos humanos. Somos patriotas de la soberanía popular y de los derechos humanos. Hemos presentado una enmienda pidiendo que se incluya en esos homenajes a quienes dieron su vida por la democracia, y habríamos votado a favor de esta proposición encantados si se hubiera aceptado esta proposición. Usted nos ha dicho efectivamente que esto era discriminatorio porque faltaban nombres. Yo le he pedido nombres que hubiéramos aceptado encantados. Nosotros no estamos a favor de negar el carácter de víctima a nadie que lo sea. Pero no se nos han dado esos nombres, simplemente se quería silenciar los nombres de las víctimas que dieron su vida por la democracia y la libertad. Y nos parece que es un poco raro defender la democracia y la libertad queriendo arrinconar y silenciar a quienes dieron su vida por la democracia y por la libertad. Nos han escuchado cientos de veces decir que nuestra patria son los servicios sociales, tributar en España, pagar impuestos aquí, defender los derechos sociales, las libertades cívicas. Eso es el patriotismo constitucional. Frente a eso está el folclore nacionalista
que es ir a los desfiles con un bolso con la bandera de España mientras se te están cayendo los techos de los colegios y los hospitales públicos. Muchos de nosotros, como ha dicho, en 1978 no habíamos nacido o apenas estábamos aprendiendo a hablar. Yo tenía 2 años y pico. Y por tanto homenajeamos gustosos y agradecidos a quienes dieron lo mejor de sí mismo, incluso todo, por traernos democracia, libertad, por modernizar el país y por llevarnos a un sitio mejor. Homenajeamos sus conquistas y no reprochamos, pero tampoco nos conformamos con sus derrotas, porque ellos tampoco lo habrían hecho. Las personas que luchaban por la democracia se jugaban ser encarceladas, ser torturadas y hasta ser asesinadas en 1978. Seguía existiendo un terrorismo de extrema derecha que los seguía matando. Seguían teniendo la amenaza de golpes de Estado, como después se vio. Nuestro homenaje a aquella generación es que nuestra generación esté a la altura del mismo reto. Profundizar y defender el Estado de Derecho y las leyes, las libertades y los derechos sociales, la democracia y la soberanía. Nuestra Constitución empieza definiendo a España como un Estado social y democrático de derecho, definición que nos parece maravillosa. Queremos que España sea cada vez un Estado social y democrático de derecho mejor. Hace 40 años se llegó donde se pudo, pero queremos llegar mucho más allá. Pero Estado de Derecho e imperio de la ley quiere decir que la ley tiene que someter a los de arriba, porque los de abajo siempre están sometidos. Cuando no hay Estado de Derecho e imperio de la ley, hay ley de la selva y mandan los de arriba. Por lo tanto, hay Estado de Derecho sí y solo si los poderosos están sometidos a la ley. Cuando Montoro viola la Constitución para que los ricos tengan amnistía fiscal, está haciendo añicos el Estado de Derecho. Cuando ese mismo ministro ataca la autonomía local y dispara contra los ayuntamientos que mejor están gestionando y que están protegiendo a sus ciudadanos, está haciendo además algo obsceno. Defender el Estado de Derecho es defender la separación de poderes. Y eso es lo contrario que cuando el gobierno de Rajoy o el de la señora Cifuentes utilizan el veto como un instrumento fraudulento no para preservar los presupuestos, sino para conseguir la mayoría que los ciudadanos no les han dado en las urnas. No hay separación de poderes cuando se reparten los tribunales por cuotas, cuando el fiscal general del Estado es una persona reprobada por ser servil al gobierno, o cuando vimos a Ignacio González y a Zaplana repartirse a los fiscales que les sean más provechosos y el ministro de Justicia se los pone. Es un lugar común que cuando al Partido Popular le va mal en un juicio no se cambia de abogado, se cambia de juez, y eso es lo contrario al Estado de Derecho. Nuestro homenaje a aquella generación es seguir modernizando España, avanzar en conquistas sociales, defender la sanidad y la educación pública de quienes las atacan. Es defender los avances en igualdad y en libertades, como el divorcio en su momento, como después el matrimonio igualitario y como las que tendremos que seguir conquistando, siempre con las mismas oposiciones y siempre con nosotros a la vanguardia. Nuestro homenaje es seguir avanzando en descentralización territorial. Y ahí volvemos a don Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Y en participación democrática, nuestro homenaje es conseguir que nuestros compatriotas que se han tenido que ir del país por las desastrosas políticas económicas que lo han arruinado puedan volver a España. Defender nuestra soberanía para garantizar los derechos de nuestro pueblo es el mejor homenaje que podemos hacer a nuestros compatriotas y por eso tenemos que rechazar que se esté homenajeando una Constitución que se cargaron al reformar el artículo 135 y Rajoy, que siempre dice que lo que sea el futuro de España lo tienen que votar todos los españoles, se opuso a que esa reforma la votaran los españoles. Luego ese mantra también es mentira. La Constitución necesariamente se fundamenta en la soberanía de nuestro pueblo. Si no, no hay Constitución. Cuando la reforma la dictan los bancos alemanes y Angela Merkel, no hay Constitución. Nuestro mejor homenaje, señorías, es poner al día nuestro país. España tiene futuro y quienes piensan que la Constitución no es reformable, que son básicamente los independentistas y el Partido Popular, están diciendo que España no tiene futuro. Quieren traernos un homenaje a una reliquia y para eso no cuenten con nosotros. No hemos venido a rendir homenajes fúnebres que nos anclen en el pasado, sino a sentirnos orgullosos de las luchas y avances que hizo nuestro pueblo para seguir avanzando y construyendo más democracia, más soberanía y alcanzar acuerdos constitucionales. El mejor homenaje posible a esa generación es seguir trabajando para un futuro mejor y más libre que le dé a nuestro pueblo un país mejor y que recupere la soberanía. Muchas gracias.